no sé si ustedes lo habrán visto hasta ahora, calculo que no, porque estarán preocupados por el recuperatorio, supongo. Eh, Resulta que la sociedad anónima tiene varias formas de constituirse. Y hay una forma de constituirse que se llama por suscripción pública. Y tiene toda una regulación bastante casuística y bastante, digamos, dificultosa, que no se les pide a ustedes. Nosotros, discúlpenme un segundito. Silvi, te dejo hablándoles un poquito mientras, porque tengo que hacer un trámite acá. Bueno, muy bien. Ustedes seguro conocen a las sociedades anónimas, más que nada lo que se ve por ahí un poco en la tele o, es cierto, en marketing, que son esas tremendas, es cierto, que son las que tienen acciones, es cierto, en el mercado, que se cayeron las acciones, qué sé yo, no sé, acá en Argentina, de la Coca-Cola, de, no sé, de grandes empresas, de grandes sociedades anónimas, por ejemplo, YPF, hay mucha gente que anda y por ahí se anima a comprar acciones, ¿no es cierto? No sé si me siguen ese tipo de noticias que escuchamos respecto a las acciones que se levantan, se bajan, se cayeron las acciones, es cierto, toda la cuestión bursátil. Eso tiene que ver con la sociedad anónima que no estamos abordando en este momento, que son las que no van a ser objeto digamos, de que les tomen, de parcial ni nada por el estilo. Así que no hay que confundir ese tipo de sociedades con el más simplón, que es el que estamos viendo ahora. ¿Es cierto, Delma? Sí, sí, tal cual. Eso justamente ese es el asunto. Las sociedades que se constituyen por suscripción pública tienen que ver con sociedades que necesariamente cotizan en bolsa. Casi todas las que se suscriben o que se constituyen de esa manera cotizan en bolsa. Y todos aquellos que van a formar parte de esa sociedad, todos los que van a adquirir acciones, los adquieren a través del mercado de valores, como les está contando Silvina. Entonces, al comprar acciones en el mercado de valores, en el mercado bursátil, uno ingresa en esa sociedad por suscripción pública una vez que la sociedad ya se inició. Sin embargo, al momento de nacer, se ha regulado y se cumple toda una serie de pasos que en general llevan adelante los bancos, las entidades financieras, pero más que nada los bancos y los bancos oficiales, que tienen que ver con los contratos de promoción. Incluso se llaman promotores, ¿eh? Y esa terminología es muy propia de ese tipo de sociedades que no forman parte de la currícula, no sigo admitiendo gente, no forman parte de lo que nosotros queremos que ustedes conozcan, que es lo que les sirve para su profesión, que son las sociedades anónimas en toda su regulación, ¿eh? Porque todo lo que nosotros vamos a estudiar se les aplica a las sociedades constituidas de esta manera. Lo único que no les vamos a solicitar es que ustedes aprendan la forma de constitución o aprendan la forma de ingresar a esas sociedades. Lo demás es aplicable a ese tipo de sociedades. Ahora, ¿cuál es la sociedad anónima que nosotros vamos a conocer? O digamos, el aspecto que vamos a tratar tiene que ver con la sociedad que se constituye por acto de voluntad, ¿eh? Una sociedad de forma unipersonal, con un solo socio, una sociedad anónima, porque ustedes ya a esta altura saben que las sociedades unipersonales, la Ley General de Sociedades les exigió la forma de la sociedad anónima, ¿eh? Esto que es tan, tan complejo, esta forma societaria tan grande, tan distribuida, tan abierta y tan compleja en los órganos que la gobiernan y la llevan adelante, imagínense que eso dio lugar claramente a algo que muy probablemente vean con la doctora Silvina, que son las sociedades anónimas simplificadas, viendo que una sola persona constituye una sociedad, entonces a los fines de su control, su debido control y no el abuso societario, que se le impuso que sea una sociedad por acciones.
Entonces, siguiendo esa línea, además de las sociedades anónimas unipersonales que vamos a ver las sociedades anónimas que se constituyen por actos de voluntad contractual. También puede ser, como ocurre con cualquier sociedad, que se puede constituir por actos de última voluntad. En un testamento, si una persona realiza su testamento, cosa que es rara, pero si lo realiza, puede llegar a dejar un fondo de comercio a sus sucesores e imponerles que ese fondo no se liquide, no se parta, se llama partición, no se distribuya entre los herederos de manera que se despedace, que se individualice, sino que se mantenga unido y que asume una forma societaria. Es parecería, digamos, una cuestión impuesta, que los sucesores tienen que cumplir en caso de que haya testamento, pero que con el transcurso del tiempo tranquilamente lo podrían modificar, lo podrían incluso dejar sin efecto si es que la vida societaria no les interesa. Pero en principio podría llegar a formarse por acto de última voluntad. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Vamos a ver hoy, vamos a mirar al capital social. Vamos a ver que así como hablamos en las sociedades de responsabilidad limitada cuando hay un capital mínimo, lo mismo existe para las sociedades anónimas, y nos vamos a enfocar en el capital social, digamos, de alguna forma uniéndonos con la clase anterior en la que presentamos a la sociedad anónima, vimos cómo se constituía el capital social, vimos de qué manera sí, de qué manera no, qué aporte formaba parte del capital y qué aporte quedaba fuera del capital social, y se podía entender como o un aporte suplementario o directamente un contrato individual que pueda tener cualquiera de los socios o incluso cualquiera de los directores con la sociedad anónima, pero que no iba a formar parte del capital. Y vimos que estos bienes que se aportan a la sociedad anónima por última voluntad o por acto contractual entre varias personas, primero que nada les digo varias personas, es una manera de decir, tienen que ser varias personas y con mucho dinero, porque las sociedades anónimas no están pensadas para actividades económicas o de explotación económica simple, sino que tienen mucha capacidad de expansión. Tienden a ocupar un gran lugar en el mercado. Si nosotros nos retrotraemos a lo que estudiamos en civil, si nos retrotraemos a lo que estudiamos en comercial, vamos a ver que las sociedades anónimas generalmente son aquellas que, por ejemplo, son concesionarios, que son concedentes, o que son sociedades extranjeras. Cuando vieron domicilio con la doctora, no sé si con vos, Silvi, en particular, o con Rubén, pero al ver domicilio, en las sociedades, en las personas jurídicas, ustedes deben haber visto que una persona jurídica constituida en el extranjero debe constituir domicilio en nuestro país y tiene que adoptar el tipo societario con más rigurosidad, que es la sociedad anónima. No sé, Silvi, si se aborda ese tema o no, pero tiene que ver con el domicilio. Y fíjense cómo un elemento tiene que ver con el otro, a través del domicilio, que es un atributo de la sociedad, a través del domicilio, aquella persona jurídica que viene y adquiere la forma de una sociedad anónima, no va a estar con todo su capital o con todo su patrimonio acá. Lo que sí va a tener acá es su domicilio y va a tener que justificar, digamos, llevar adelante todo lo que les establece la Ley General de Sociedades y la IGJ, sobre todo la IGJ, no lo olviden como autoridad de aplicación, para dar cumplimiento a las formalidades de las sociedades anónimas. Por lo tanto, ya traen un capital social, ¿cierto? Ya lo traen, pero lo tienen que justificar. Entonces, desde donde lo veamos, ¿y por qué les estoy hablando de las sociedades extranjeras? Porque quiero que tomen dimensión de que cuando hablamos de sociedades anónimas, sí es cierto que ustedes pueden tener clientes chicos que decidan adoptar este tipo societario.
pero no es común en una actividad simple, en una actividad familiar, en una actividad de un emprendimiento prácticamente local o de consumo local. Es muy raro, no es además aconsejable, que asuman el tipo societario sociedad anónima. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Vayan diciéndome, por favor, así puedo ir redondeando las ideas. Aprovechen que estoy hablando tranquilo. No me reconozco, ¿eh? Sinceramente, no sé si... No me reconozco, no puedo levantar la voz. Profe, Bueno, sí, entonces claro. hay tres tipos de constitución: constitución por acto de voluntad, constitución por actos contractual y constitución por acto de última voluntad. ¿Así sería? En realidad acabas de repetir las dos si es que no te escuché mal. Todas las sociedades y en todas las clases se los vengo diciendo. Lo que pasa es que tampoco los meto en las normas sucesorias, porque no lo necesitan. Se los digo como dato complementario. Una persona puede tratar de que una parte de su patrimonio, una empresa que tenía, por ejemplo, como monotributista, como responsable escrito, cualquier explotación comercial, se ha dado, yo he tenido clientes que han tenido explotaciones ganaderas, agrícolas o ganaderas, cuando la Patagonia tenía mucho esto de ser de explotación ganadera, lo cual mutó muchísimo al servicio petrolero o a las servidumbres petroleras, como sabrán ustedes hoy. Pero en aquellos momentos el causante no quería que este establecimiento se perdiera. Y entonces testaba y en ese testamento les imponía como carga a los herederos, generalmente a los herederos forzosos, por eso lo digo, no es necesario que ustedes sepan estas cosas, pero sí esto de este emprendimiento económico que se mantenga porque es redituable, no quiero que se pierda, porque los testamentos, a ver, creo que con Silvina estamos de acuerdo, son cuestiones absolutamente arbitrarias. O sea, dentro del margen de lo que yo puedo disponer de forma libre, respetando la legítima que tengo que respetar para mis herederos, yo además puedo hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me cante. Y lo que a mí se me cante, vale, ¿por qué? Porque el testamento no es solamente la manifestación de voluntad de una persona, sino que realizado con las formalidades que tiene que tener, tiene fuerza por encima de todo, por encima de nosotros, lo único que podemos hacer es no aceptar la herencia. Ahora bien, decididos a eso, es absolutamente arbitrario. Y se los dije en todas las sociedades. No hace falta que tengamos una gran empresa. A ver, yo no conozco personas ya en este punto. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates no solamente tiene muchísimos conglomerados, unos mates, por favor, unos conglomerados de empresas que ustedes ya van a ver, que se llaman Arrangement Society, y por supuesto que no sé, me salió como un inglés mexicano en este momento, que se asemejan a los conglomerados de sociedades que están regulados en nuestra Ley General de Sociedades. Ahora, hay un capital importante que tiene Bill Gates como persona física, que sobre todo su know-how, y que posiblemente al momento de fallecer deje establecido que eso continúe de la forma corporativa, porque ya no son sociedades, son corporaciones. Corporativa, que a él se le antoje. Ahora, desde Bill Gates a cualquiera de nosotros, en cualquier actividad que hayamos llevado adelante y que por supuesto no necesite de nuestro solo conocimiento o de nuestra sola industria, podemos decir, bueno, quiero que esto se mantenga unido, no quiero que este fondo de comercio o esta empresa se desensamble, y como van a ser varios, quiero que asuman un modelo o un tipo societario, sociedad colectiva. Quiero que asuman en el modelo de una sociedad de responsabilidad limitada. Generalmente pasa en los emprendimientos familiares. Quiero que esto sea una sociedad anónima. Y además, en este caso, y hablando del quiero, yo quiero que ustedes entiendan que si abren sus ojos a los tipos societarios de la forma que están regulados,
nunca, nunca desatendiendo la explotación comercial, se van a dar cuenta que algunos son propios de un lugar en el mercado y otros son propios de otro lugar en el mercado. Las sociedades anónimas forman parte de multinacionales después, o por lo menos tienen la posibilidad de hacerlo. Cuando en la zona franca, por ejemplo, en algunos momentos que fui asesora y ahora entiendo que debe ser lo mismo, las sociedades que estaban, digamos, realizando actividades económicas en zonas francas eran todas sociedades anónimas, con un capital que sea, como el socio limita absolutamente su capital a la efectiva integración de la cuota, tiene que tener algún enamoramiento para aquel que va a contratar. Yo no voy a conocer a los socios, ni siquiera sé si el socio que está hoy va a ser el mismo que está mañana. Hay algo que se llama fungibilidad del socio. Y entonces, las sociedades anónimas permiten que dentro de esta estructura compleja se desarrollen actividades económicas que tienen expectativas de ganancias, lo mismo que de pérdidas, pero de ganancias superiores y justifican asumir todos estos gastos y esta presión, sobre todo tributaria, que tienen las sociedades anónimas. Ahora sí, ahora, como ya les dije, esto va para todos los tipos societarios. Lo que yo quiero que nos pongamos en el tipo societario que se nace de forma contractual, es decir, de la voluntad de las personas por autonomía de la voluntad, y la suscripción pública, que es una forma muy regulada en la Ley General de Sociedades, la dejemos a un costado, porque no les pedimos a ustedes de ninguna manera que ustedes toquen eso, como por ejemplo en la currícula tampoco damos bolsas y mercados, porque es prácticamente raro en la profesión de ustedes que ustedes deban saber eso. Y si lo deben saber, hay carreras o hay, digamos, lugares donde uno se puede formar en eso. ¿Para qué? Para en todo caso tener la posibilidad de comercio exterior o de comercio bursátil, que no sería el caso. ¿No es cierto? Ya, entonces, Delma, digamos, para que te quedó claro, Sheila, entonces, lo que dice Delma es que tenés dos formas, ¿es cierto?, de constitución. Creo que era Sheila la que había preguntado, es la en forma privada y la suscripción pública. En forma privada particular, es cierto, por voluntad de las partes, o la pública por suscripción pública, que esa es la que no van a estudiar. Claro. Y eso está dentro de la ley, creo que es en el artículo, no sé, 160 y pico, por ahí está Patricio Botelo, por ahí está con la ley, si no, ayuda Patricio, ¿viste? El 163 en adelante y va lo que tiene, lo que Ahí tenés, ¿cierto? la complicación que pueden llegar a tener, y por eso les estoy tocando el tema, es que lo que vemos hoy está mechado entre distintos artículos en lo que es la sociedad constituida por contrato y aquella por suscripción pública. Y entonces, en el PowerPoint de hoy justamente lo que hice fue tomar los artículos necesarios que ustedes tienen que conocer, porque están, o sea, regulados de forma conjunta, porque los abogados los tenemos que entender, pero ustedes no. Ahora, otra cosa que es nota al pie es: cualquier sociedad puede ser constituida por acto de última voluntad. Y eso solamente se los comenté para que ustedes lo sepan, para que sepan mucho, para que sepan más. Nada más que eso. Bien. No sé si será necesario revisar algún concepto de la clase pasada, si es que la recuerdan, eso espero que sí. En cuanto a lo que es la sociedad anónima, no nos vamos a ir de directorio ni tampoco vamos a ir a asambleas, les aviso, tranquilos. Voy a intentar llegar a asambleas hoy, pero de lo que vamos a hablar sí o sí es del capital social y cómo se divide el capital social. Y además vamos a tener en cuenta que, así como nos pasó en la sociedad de responsabilidad limitada, que tuvimos que entender que nosotros damos en propiedad, que también puede ser en uso y goce, pero damos en propiedad cosas, bienes o dinero, que también es una cosa, pero su régimen legal es diferente. Lo que damos nos da a nosotros un título, y ese título no solamente nos da un crédito, es decir,
nosotros vamos a ganar en la medida que dice ese título, sino que además ese título vale por sí mismo, tiene valor en el mercado. Eso lo entenderíamos si viéramos cómo cotizan en bolsa. Las sociedades, las acciones cotizan en bolsa, ¿por qué? Porque tienen valor de mercado. Si bien no necesitan ustedes saberlo, lo que sí necesitan saber es que vamos a seguir con el mismo razonamiento que teníamos con las cuotas partes. Las cuotas partes, ¿qué son? La representación escrita o instrumentada, mejor dicho, ya no es todo escrito, instrumentada ¿de qué? De que yo vi en una sociedad, esto dice que yo soy socia, que además representa el X% del capital social, un 20%, pero además, como vimos, esta cuota vale por sí misma, está en mi patrimonio, no es una parte de interés, está en mi patrimonio, tiene valor económico y puede ser ejecutada o susceptible de ejecución forzada por parte de nuestros acreedores. En el caso de las sociedades anónimas, el capital se divide en acciones y vamos a mantener la misma idea. Al comprar acciones o al suscribir acciones, yo les digo comprar, y la palabra está prácticamente bien dicha, porque estamos en el extremo de la acumulación de capitales. Es la máxima expresión de lo que es una sociedad o lo que es una persona de existencia ideal, basada única y exclusivamente en el capital. ¿Sí? Entonces, vamos a adquirir suscribiendo acciones, pero las acciones además van a valer por sí mismas, ya sea que estén en nuestra posesión, ya sea que las transmitamos. Y acá vamos a hacer un paralelismo muy importante con la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual teníamos que cumplir ciertas formalidades para poder adquirirlas, esto era cesión de cuotas, se nos podía trabar un embargo y ejecutar. ¿Y qué podía hacer la sociedad? Derecho de tanteo, derecho de crecer de los socios. Y ahora vamos a ver que en la sociedad anónima todo eso desapareció. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ninguna pregunta, ¿todo bien? ¿Yes? Ahora sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Hoy no me van a hablar todos los mismos, me van a ayudar porque además de que, genial, las reacciones también me sirven, porque en la medida que yo vaya, digamos, avanzando en esto, voy a ir preguntándoles si lo entienden o no, porque me pasó algo muy particular. Estuve pasando todas las asistencias. Resulta ser, que seguro a Silvina le pasó lo mismo, resulta ser que empezamos con una asistencia, en el medio tuvimos un pozo de deserción total, prácticamente total, y después cerca del parcial empezaron a estar en todas las clases. Y entonces es entendible eso, es totalmente entendible, pero, digamos, no nos podemos quedar con que están las ventanitas ahí puestas, sino que necesitamos alguna cuestión dialéctica. El PowerPoint es una herramienta, pero la clase sincrónica es la herramienta. Me parece a mí. Sobre todo porque lo que pasa en una interacción entre los docentes y los alumnos es único, es en este momento. Si estamos de acuerdo con eso, comenzaríamos entonces diciendo qué son las acciones para pasar al PowerPoint. A ver, algo, o Silvi, que quieras decir algo antes de empezar. ¿Cualquiera? Genial. Me hizo acordar Alan con esta manito que pone ahora, que es la primera vez que lo veo reaccionar, no dice nada Profe, nunca. disculpe. Sí, Lucas. Sí, yo no lo escuché muy bien al último. Creo que en una de las partes dijo que la sociedad puede ser constituida por último acto de voluntad o algo así, dijo, puede ser. Sí, pero no te preocupes, porque también expliqué que eso no era necesario y que era solamente una nota al pie, una cuestión de conocimiento general que yo les traía a ustedes nada más como para que lo supieran, ¿ok? Gracias. No va a ser objeto de examen, no cunda el pánico. Bueno, lo que quería decir que me gustó mucho, y creo que te lo voy a robar, Alan, es tu sticker
No me gustó para nada, ¿no? ¿Quién era? ¿Polino? ¿Quién era? ¿El de Franchella? Cuando les dijeron, Era Polino, profe, bueno, poniendo un dije, no, cero. este pibe se pasa. No me gustó para nada. Un cero, me pusiste un cero, Alan. Voy a ver qué hago. Mira, si llegas a desaprobar, te la tenés que bancar, ¿eh? No tiene nada que ver con ese sticker. No, Viste no, que a totalmente. todos nos ponen un cero alguna vez. ¿Cómo? Sí, totalmente, profe. Vamos a No, ver no, cómo me va. Estoy no, cansado de esta para mañana. nada. Es solamente un chiste y no tiene nada que ver con una cuestión. Lo que sí, antes sí que, pues ya me imagino que nadie dice nada, pero todos quieren preguntar. Todo, a ver, esto que pasó el otro día es primer trabajos prácticos, es un trabajo práctico. Estuve revisando con la encargada de sistemas, creo que escucharon mi audio, todos ya, qué pasaba con esto, qué podía haber pasado con esta diferencia de segundos, ¿no? Todo eso va a ser ponderado. Lo que no va a ponderarse de ninguna manera es quien no envió el trabajo, quien lo entregó 2 horas después, porque las vi todas las entregas, y gente que incluso me preguntaba si lo podía entregar a la noche. Así que, bueno, chicos, esas cosas no. Pero en lo demás, en lo, digamos, dentro de lo que habíamos acordado, porque empecé preguntándolo, todo eso se va a ponderar. ¿Cierto? ¿Está bien? Profe, ¿le puedo hacer Poco una para decir. consulta sobre eso? Sí, cómo no. Dale. En mi caso no era una diferencia de segundos del sistema, eran 3 o 4 minutos, ahora no recuerdo bien, y no se podía entregar tarde, como usted dice, porque había que añadir entrega y cuando ibas a añadir entrega te decía, la tarea terminó hace 3 minutos, una cosa así. No Sí, sé dónde entregaron tarde, porque yo no pude, por eso le envié en WhatsApp. pero que, por lo que sé, por lo que vi también, eh, digamos, las entregas tardías también tienen sus respuestas, se ven las respuestas. Lo que yo estoy hablando son los que directamente no hicieron los trabajos. Algunos lograron hacer el 1 y el 2 y tarde el 3 o indistinto. No sé si ese es tu caso, ¿puede ser? No, yo alcancé a entregar el trabajo uno y cuando fui a enviar el segundo y tercer trabajo me decía que ya había terminado y me aparecía para añadirlo como comentario, pero no Pero era eso lo que decía en la consigna, entonces envié en no, WhatsApp preguntando. tal cual, es que es eso. Lo hiciste muy al filo de la hora. Pero bueno, tranquilos, hay que tener el 60% aprobado y tenemos, o sea, tienen muchísimas chances. ¿Está claro? No, digamos. Voy a tener muy en cuenta y a analizar muy bien, digamos, las presentaciones. Eso es lo que se evalúa, lo que ustedes ponen y además el esfuerzo que le ponen, ¿eh? Porque tenían 4 horas para 3 trabajos prácticos que eran súper recontra simples. Eso lo tienen que reconocer, chicos. Yo, más simple no se lo puedo haber hecho. Sí, voy con, un segundo, con Ana, con Jimena y con Candela, pero breve, ¿sí? Porque no puedo, ya la responsable de cátedra me dijo, no puedo destinar una clase a este tipo de cuestiones, porque si no pierdo tiempo de darles el tema y lo que sí voy a hacer es, van a tener sus correcciones y también seguramente en algún momento les voy a subir los prácticos con las respuestas posibles como para que ustedes vean y tengan la idea de qué fue lo que se analizó. ¿Eh? A ver, si es algo de eso. Hola, profe. Sí, a ver, ¿quién? ¿Quién me habla? Duda. Ana, sí. Ana, sí. Porque pude enviar los 3 prácticos, pero me llegó al mail de que se había realizado la entrega solamente del 1 y del 2. Pero en el sistema me figuraba como entregado. No sé si a No, ustedes les déjame que apareció. lo vea, déjenme por favor que los vea. Una vez que yo les tenga digamos, una devolución de eso, recién ahí vayamos a los casos particulares, porque hasta ahora no podría saber que, no te puedo dar una respuesta, por ejemplo, en este caso a vos, a ninguno. No, profe, porque yo, miren, me parece que entregué el uno y el 2 y el otro no. Bueno, déjenme que yo los pueda ver a todos. Una vez que esté claro lo que yo tengo,
Y lo que yo veo, a partir de ahí vemos casos en particular. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Jimena? Hola, profe, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. No, yo le quería consultar sobre el primer trabajo práctico que hicimos con usted, porque a mí, por ejemplo, al mail no me llegó nada. Quería saber No, pero eso yo ya se los dije. Esos trabajos, el primer trabajo, están todos aprobados. Porque era un trabajo absolutamente de copiar lo que se establecía en la ley. Los vi a todos, todos están más arriba del 60%, pero muy arriba del 60%. Están todos, además son grupales. Están todos aprobados. Buenísimo, profe, buenísimo. Quédense tranquilos, o sea, trabajo uno, que fue aquel, cuáles eran las sociedades regulares, irregulares, patrimonio, o sea, iba dirigido como a qué, a decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta materia en lo que es societario? Bueno, vamos a hablar de esto. Entonces, iba dirigido a eso. ¿Sí? Gracias, profe. Ya les dije, están todos aprobados. En lo demás, van a tener las notas. Ana, ¿seguís levantando la mano? ¿Algo más? ¿Te puedo ayudar? Profe, no, perdón, me olvidé sacarla. Gracias. Está bien, pero igual te contesté lo que te digo. Sí, profe. Genial. Y esto lo digo para todos, ¿no? Porque no me podría hablar de un caso o de otro caso si no sé qué pasó todavía. Tengo que verlos todos. Les aseguro que de este lado es todo un tema el sistema, ¿eh? Así que déjenme que yo tengo que tener un determinado criterio docente para ver cómo recuperar esas cosas. ¿Está bien? Bueno, ¿viste? ¿Vieron? Me quedan 4 minutos. Entonces, en estos 4 minutos vamos a hacer una intro a lo que viene en el PowerPoint. Y entonces les voy a decir lo siguiente. Así como les acabo de decir que la división del capital social de una sociedad anónima es en acciones, y las acciones son en sí mismas bienes susceptibles de valoración económica, eso no exime al hecho de que para adquirirlas yo tenga que integrar su valor. Las acciones, su naturaleza, sus características o las diferencias que puedan existir entre unas y otras se establecen en el estatuto o en el contrato constitutivo. Y digo estatuto porque es el contrato constitutivo o los que en su posteriormente se modifican, o en el estatuto que además se haga como complemento del contrato constitutivo. Estas sociedades son sociedades de máximo rigor, se constituyen por instrumento público, no privado, certificado, como veníamos haciendo y como la IGJ nos permitía a las sociedades personalistas y a las SRL. Se constituyen en esta forma que yo les estoy contando por documento público. Generalmente que, como decía Silvina en las otras clases, el escribano público, la escritura pública es el documento o el instrumento público por antonomasia. Lo que dice el escribano, lo que pasa frente al escribano y lo dice es incuestionable. Ahora, a diferencia de las cuotas, vamos a decir, a similitud de las cuotas, las acciones deben poseer igual valor. ¿Igual valor de qué? De adquisición, ya sea con un bien en especie o ya sea con dinero. Pero todas van a tener igual valor. Ahora, si no estamos hablando de la forma de adquirirlas, sino de los derechos que de ellas emanan, vamos a ver que también de acuerdo a lo que diga el contrato social o lo que diga el estatuto, las acciones pueden tener distintos derechos políticos o distintas expectativas económicas, y con esto no se está vulnerando el estatus social ni la posibilidad de voto de los socios, depende de las asambleas a las que queramos concurrir. Con esto ya les voy diciendo que única y exclusivamente se mira al capital. ¿Se dan cuenta? Al capital. ¿Qué será lo que vamos a mirar? ¿Vamos a mirar al socio?
a cómo me llevo con el socio, a qué es lo que aporta este socio. No, ahora vamos a mirar a las acciones. Y con esto de mirar a las acciones vamos a ver qué derechos tengo, qué lugar ocupo en la sociedad, qué puedo hacer, cómo me voy a imponer, cómo impongo mi voluntad o cómo tal vez no puedo hacerlo. Les adelanto que hay acciones que pueden no tener derecho a voto. Y entonces, todas estas cuestiones que responden necesariamente al mercado están contenidas en la regulación de las sociedades sanas. Termina, tenemos menos de un minuto, vamos a reconectarnos, ¿ok? Súper rápido. Silvina me decía que no, yo no decía, no que, es más, le estaba pidiendo que después me sacara las fotos y ella me decía que no, digo, ¿cómo? No, no me va a sacar una foto. Qué risa. Sí. Ahora lo entiendo. Bueno, chicos, a veces cuando uno está así con fiebre, se le permite. ¿Cuándo querés que saque? ¿Cómo? ¿A qué hora querés que saque? Yo diría que cuando termine el PowerPoint, porque viste que no se ve la pantalla cuando compartís, así que Sí. recién éramos 49, espero que seamos los mismos. ¿Qué pasó en el chat? ¿Puedo repetir lo de los votos? Porque no logré apuntarlo. No se preocupen, porque yo lo que hago en cada vez que doy un tema, eso ya lo tendrían que haber advertido. Siempre les presento el tema, incluso hasta con su complejidad, y después lo vamos desmenuzando. De a poquito vamos hablando de qué se trata. Así que no se hagan problemas. Yo ahora lo que quiero es que tengan muy a mano, no solamente Patricio, sino que le voy a pedir a algún otro, que además de lo que yo les voy a mostrar, algún artículo yo seguramente les voy a pedir, así que abran sus leyes generales de sociedades y por lo pronto en el capítulo referido a las sociedades anónimas. Porque además quiero que visualicen la enorme confusión que se da cuando, digamos, no debería ser para nosotros, al momento de entender la sociedad constituida por acto único, porque así se llama, por acto único, o por suscripción pública. Y entonces lo que quiero es que empiecen a ver qué artículos no les interesan y no pierdan tiempo en el examen. Bueno, 4 chicos me parece que ya se fueron. Se fueron. Bueno, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. A ver. No, vamos otra vez. Ahora sí. ¿Ahí estaban viendo mi pantalla o no? No, profe, todavía no se ve. Vamos a ver. ¿Ahí sí se veía? No, profe. No. Bueno, lo que tengo que decir es, ya me dijo mi hijo que más vale que le dé el crédito. Ahora le puso un efecto que se llama esfumación, no sé qué cosa. Bueno, se lo tengo que decir porque ya. Ahí está. Ahí estamos. No, profe, tampoco, o por lo menos yo no. No, yo tampoco. profesor. Ya sé lo que pasó. Ya sé, una cunda. Ahí está. Tanto que sí. A ver. Sí, ahí Sí, ahora sí. Sí, profe, perfecto se ve. Ahora estamos. Y empezamos con esta cuestión de lo visual, los mensajes. Están llegando personas al baile. De lo visual y de lo interesante que tiene algún tipo de imagen que estamos de alguna forma proponiéndoles que cuando empezamos un tema, ¿por qué les mostramos tal vez un recorte de un diario, una foto, no es una cuestión de salita de rosa, o de salita celeste, o de salita de 3 o de 2, no importa cuál sea.
Es una cuestión de impacto visual. No todos tenemos la misma forma de entender las cosas y a veces el impacto visual, como pasa en los títulos de crédito, es fundamental para estudiarlos. Y en este caso se nos ocurre, porque con Silvina seguimos en esta misma línea, que las cosas que les vamos mostrando importan necesariamente el contenido de dónde queremos llegar. Y con esta foto, ¿a qué quiero llegar? Ustedes vieron, a comparación de otros PowerPoints en donde habían personas que se unían, personas que compartían, personas que algo, ¿lo recuerdan? Sí, profe. Sí, pero Sí, profe, me acuerdo. ¿No les parece totalmente sugestivo que arranque esta clase con esta imagen de una mano acumulando capital? en este ya no están las personas. En este ya no importa, no nos importa. Yo era socia de Silvina y de Marianela, ahora están, no sé. ¿Me importa? No me importa. ¿Le importa a ellas? Tampoco les importa. ¿Hicieron un negocio con sus acciones? Bárbaro. ¿Me entero? Tal vez no. Me puedo llegar a enterar si somos una sociedad en la que no somos tantos como para no conocernos y no somos tantos como para no conocer por lo menos nuestro contrato social y sus modificaciones. Pero en verdad, por más que estemos, Marianela, Silvina y yo, en la misma sociedad anónima y nos odiemos y queramos el mal la una para la otra y su ruina, lo que va a pasar es que es absolutamente indiferente. Esto que hablábamos de la affectio societatis, del por qué yo me asocio con alguien, radicalmente cambia en este momento porque yo lo que voy a hacer con una sociedad anónima es un negocio. Es un negocio. Y por esa razón, ni siquiera está previsto, salvo que alguien me saque de esto, ni siquiera se prevé qué pasa con la integración total de las acciones, ¿o no? ¿Cuál es la sanción para el socio? Y si los demás responden solidaria e ilimitadamente. Y en esto quiero tenerla como testigo a mi compañera Silvina, que me acompaña siempre, que quiero que sea tarea para el hogar de ustedes, ya sea que me lo manden por mail, me lo pongan en el aula, o tengamos unos minutitos en algún momento. Quiero que me digan qué ocurre y qué pasa con el socio que no integró las acciones y si los demás responden de forma solidaria e ilimitada frente al tercero como en la sociedad anónima. Perdón, como en la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Tomaron nota de eso? ¿Podría ¿Puede repetir? repetir ¿Qué es lo que tendría que repetir? la pregunta? ¿Se acuerdan que había un artículo que además formó parte de un práctico, para acá lo estoy trayendo, en donde veíamos que el socio que no había integrado totalmente las cuotas se veía en la situación en la que sus consortes, en una sociedad de responsabilidad limitada, respondían frente a ese tercero con su patrimonio solamente hasta la integración de esas cuotas del compañero que no ingresó, o que no ingresó a la sociedad de lo que debía, lo suscribió pero no lo integró, entonces veníamos a ser responsables frente al tercero. Hasta esto, ha desaparecido en la sociedad anónima. ¿Ahora sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la fungibilidad del socio es de forma total. A mí no me importa quién es mi socio. No me importa cómo haga para suscribir, porque para eso está el directorio y para eso está la sindicatura. Por eso lo presenté de esta manera. ¿A mí qué me importa? Que hayan socios, que hayan accionistas. Me importa nada si son buenos, si son piolas, si son malos, si compartimos las mismas ideologías, si no compartimos, si les gusta esquiar, qué conocimiento tienen de la realidad, de lo que sea.
Podemos no conocernos y a mí lo único que me importa es que se suscriban acciones y que se integren. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Hasta Sí, aquí? profe. Sí, profe. Perfecto, bien, les conozco los tonos de voz. Andrea, Ana, Patricio y, o si no fue Alan. Así que quiero que hablen más. Hoy quiero que me hable Domínguez. Domínguez creo que se llama Miguel. Bueno, vamos a ver esto. Es una pequeña cuestión solamente para tener en cuenta porque les voy a subir bibliografía que tiene que ver con la sociedad anónima, pero más que nada que se refiera al capital y a las acciones en este punto. Pero podemos ver a una sociedad formalmente mercantil, y esto tiene que ver con doctrina y bibliografía que se ha generado en el pasado, ¿no? Esto de la unificación civil y comercial trajo esta discusión de si las sociedades son de objeto civil o son de objeto comercial, y como que se ha superado eso. Pero de todas maneras, aún una sociedad que sea de objeto civil tiene que asumir un tipo societario de los previstos en la Ley General de Sociedades, y eso también pasaba antes de la reforma. Pero en la unificación ya no hubo manera de sostener esta cuestión. Así que lo de formalmente mercantil, tómenlo desde ese lado. De carácter capitalista, tiene que ver con la foto que les acabo de mostrar. A mí me importa la acumulación de ese capital, porque yo lo que quiero es ganar dinero, admitir. Entonces, ¿qué tiene capital? Se identifica con denominación y ya no razón social. Denominación que tienen capital dividido representado en títulos. Ya les dije que ustedes tienen que tener el título, sea instrumentado o de alguna otra manera, pero tiene que estar incorporado en algo que ustedes puedan poseer, llamados acciones, y los socios limitan su responsabilidad hasta el monto total de las acciones que son de su propiedad. Acá vamos a hacer un alto. ¿Dónde está esto? Bien, ¿alguna pregunta sobre la definición de sociedad anónima? No, profe, se entendió. ¿Qué se entendió? ¿Dónde está Domínguez? Te vi en todas las asistencias y te voy a buscar. Y no mira, justo hoy no está. Justo hoy no estás. Miguel Domínguez, me acuerdo que sos. Vamos a ver. ¿Quién que no hable siempre me dice qué entendió de sociedad anónima? ¿Y cómo me la puedo diferenciar, por ejemplo, de una sociedad de responsabilidad limitada? A ver, voy a elegir yo. Sofía Brito. Abrí tu micro y contame qué entendiste de lo que acabo, de todo lo que expliqué y de lo que acabo de poner en sociedad anónima. Vamos, Sofía. Tú puedes. Hola. Sí, yo entendí que, por ejemplo, bueno, como dijo que los socios acá no importaban su nombre y ni eso, sino su cantidad, su valor de acciones, que va a servir para las decisiones y esas cosas en medida del valor de las acciones, que tiene que ser el mismo para todas las acciones. Está muy bien, eso es, digamos, está visto desde el punto de vista de que lo diferenciamos de otras sociedades porque no nos interesa tanto con quién nos asociamos, sino qué es lo que estamos adquiriendo. Eso está. Ahora, la sociedad anónima no se ve solamente interpretada desde si es importante o no el socio. La sociedad anónima tiene otros rasgos fundamentales que son los que le dan fuerza a lo que dice, esto es una sociedad anónima. Melissa Rojas. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, bien. Bueno, yo tomé también lo de la parte en donde usted decía que era básicamente parecido a lo de mi compañera, que decía de carácter capitalista, donde le importaba la acumulación de capital que tiene. Está perfecto. A lo mejor estoy haciendo mal la pregunta. Vamos a ver.
y me vas a contestar vos, Martina Coaviva. Acabo de poner, le acabo de explicar durante 45 minutos y puse algo que es una síntesis que nos dice que es una sociedad anónima. Martina, ¿cuáles son los rasgos típicos de una SA? No sé, ya digamos, avanzamos sobre esto de que la fungibilidad del socio. Ya nos olvidamos del socio. ¿Qué más? ¿Qué sería lo que vos dirías directamente que es una sociedad anónima? ¿Martina? Sí, profe. Yo encuentro otra diferencia también importante que es una característica importante de las SA, que está incorporada en títulos llamados acciones, que tampoco tienen una razón social sino una denominación. Está bien, pero lo de las acciones no lo entendí. ¿Qué estás diciendo? Comparado a las SRL, no está incorporado en cuotas, sino en acciones. No está incorporado, no. Sería que en todo caso, que el capital social está dividido en acciones. Vamos por lo positivo, no por lo que no. ¿Qué es una sociedad anónima? Es una sociedad comercial, si quieren, cuyo capital se divide en acciones y además, por lo que acaban de ver, los socios limitan su responsabilidad a lo suscrito en sus acciones. ¿No sería lo importante de cada sociedad de la que estamos hablando definir exactamente eso? ¿Se dan cuenta que son los rasgos que a ustedes le van a permitir decir esto es una colectiva, esto es una de capital industria, esto es una sociedad anónima? La sociedad anónima divide su capital en acciones y el socio limita absolutamente su responsabilidad a la integración de las acciones. ¿Sí? Vamos, chicos, me siento muy sola. Sí, ok. Silvina, Sí, ¿querés agregar algo? profe. Sí. Perfecto. Silvina, ¿querés agregar algo antes de seguir con el Power? ¿No? ¿Continuamos? Vamos a ver los artículos entonces. Continúe, está clarísimo, bárbaro. Vamos entonces, artículo 166. Fíjense, capital. El artículo 166 tiene una parte anterior que se llama epígrafe, que no lo necesitamos justamente para este momento. Patricio, tenlo a mano, y Felipe, vos también. La parte previa del artículo 166 no nos importa, vamos a la parte que nos importa. Respecto del capital social, la naturaleza, clases, modalidades de emisión y demás características de las acciones, y en su caso su régimen, están ¿en dónde? En el capital social. Fíjense qué forma de redactar el inciso 1 del artículo 166, que viene diciendo algo distinto. Dice el capital social. ¿El capital social qué es? 2 puntos. Aparte ni siquiera nos dice, no nos trae como en una prosa. Capital respecto del capital social, así. ¿Cómo sería? Bueno, tenemos que sacar de acá que la naturaleza, clases y modalidades de emisión y demás de las acciones, y en su caso su régimen. Si ustedes entienden esto, me lo dicen. Si no lo entienden, por favor, también díganmelo. ¿Qué es el régimen de aumento? No importa, ya lo vamos a ver. Lo que yo quiero que me digan es si entienden este inciso. Parece como que está escrito al revés. Sí, profe, en realidad pareciera así que está escrito al revés porque me parecen que hasta inconcluso, porque es como que no queda es una sopa de letras ahora. Si ustedes miran las palabras, yo les digo lo siguiente. Capital. El capital social, o respecto del capital social, el mismo se divide en acciones, cuya naturaleza, clases, modalidades de emisión y demás características, o en su caso su régimen, se establecerán en el estatuto social. Claramente estoy trayendo un elemento extraño a este artículo, que es establecerlo en el estatuto. Sin embargo, adquiere sentido si entendimos la explicación previa.
Si la sociedad de responsabilidad limitada se debe constituir por escritura pública y el capital social es un elemento esencial, es un atributo de la sociedad anónima, entonces empecemos así. Yo no sé si ustedes me ven, me ven la ventanita. Si ustedes miran el artículo 166, lo primero que tienen que tomar es la palabra acciones. Luego de acciones leen capital social, entonces saben que se divide en acciones. Y estas acciones, en cuanto a su régimen, a sus modalidades de emisión, a las clases y lo demás características, o las demás características, estarán establecidas en el contrato social. ¿Ahora sí? Bueno. Fíjense. Sí. Bueno. Del artículo 166 saltamos al artículo 186 y esto no es inocente. Tiene que ver con todas las normas que desde el artículo 166 hasta el artículo 186 no se están refiriendo a lo que nosotras les estamos enseñando hoy, que es la Constitución o la sociedad anónima por instrumento único o por acto único. ¿Está claro? Entonces, fíjense cómo unimos el capital social que nos habla el 166 al 186 que sigue hablando del capital social. ¿Cómo se suscribe y cuál es el capital mínimo? Cualquiera de ustedes que tenga internet en este momento, lo vamos a ver. Yo la última modificación la busqué hoy, pero no estoy segura de esto. Me parece que es un poco más, pero de acuerdo a lo establecido en el decreto 1331 del 2012 sería el capital mínimo. Entonces, el capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. Tiene un capital mínimo, igual que la sociedad de responsabilidad limitada, pero en este caso son pesos 100.000. Alguien que me saque de esto si es que no tuve esto se modifica por decreto, y además se modifica rápidamente. Un decreto para modificar este artículo es un decreto reglamentario, no tiene ni siquiera que pasar por el Congreso. Este monto será actualizado por el Poder Ejecutivo. ¿Se dan cuenta de todo eso? Bueno, eso es algo que ustedes lo pueden saber y no es necesario que lo sepan para nosotros. Esto es bien jurídico. Pero sí que, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba en sociedad anónima? Que ustedes decían, en sociedad responsable limitada. Bueno, el capital se constituye con obligaciones de dar, ¿no? Pueden ser cosas en especie o puede ser dinero. Si es en especie, tiene que estar suscrito en su totalidad al momento, integrado en su totalidad al momento de la suscripción. Pero si se tratara del dinero, 25% y luego, no. El principio general es la suscripción y la integración total al momento de la suscripción. Solo que por excepción, se puede depositar, y ahora vamos a ver algo más que nos contaba Silvina el otro día, y lo vamos a ver escrito en un artículo. Podemos, y vamos a formar parte de la sociedad y nos van a dar nuestras acciones, nos van a a tener como socios. En realidad no nos van a dar acciones, nos van a dar un instrumento que es equivalente a la acción hasta que yo integre el total. No importa eso. El asunto es que tiene que ser total. Ahora, eso no obsta a que por excepción pueda integrar el 25% y el 75% en el plazo que establece la ley. Y en cuanto a la terminología, capital social y capital suscrito se emplean indistintamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente es lo que les estoy diciendo. El capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. Y esto, por más que esté regulado solamente para la CSA, funciona para todas las sociedades. Es poco feliz que el artículo 186 lo diga. Debería haberse establecido en las normas generales, como en los artículos 94, 84 y demás, que hablamos de disolución, de liquidación, de transformación. Bueno, sería suscripción del capital. Principio general, se debe integrar el capital al momento de suscribirse. Excepción, en el dinero, lo que vimos, 25 y 75. ¿Está claro? Por eso, en esto, cuando dice terminología,
les aclara que en esta sección, para salvar esto de no aplicarlo al resto de las sociedades, capital social y capital suscripto se emplean de forma indistinta. Y ya van a saber por qué. Porque nada es inocente en la ley de sociedades. Ahora, y acá viene, por supuesto, el artículo que sigue, 187. Lo mismo que vimos en la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, y acá es donde le digo... Yo no estoy viendo la pantalla que comparte. ¿Cómo que no? ¿Yo sola no la veo? Yo tampoco la veo. No se ve. Yo estaba compartiendo. Estoy compartiendo. No, profe. No la vemos. No me fui en ningún momento, lo único que voy haciendo es pasando la... A ver. Yo pensé que solamente nos estaba hablando. No pensé que estaba pasando el power. No supimos que iba a ser. En un momento dejó de compartir para cuando hizo las preguntas y capaz que después ahí de que no lo volvió a compartir. No, se terminó el Zoom y cuando reiniciamos nunca iniciaste, o sea, pasó eso. Esto. Profe, ahora sí, profe. Entonces cometí el error ese del paso previo. Volvemos al artículo 186. La única Silvina que vimos fue la imagen, digamos, la primera, la del Zoom anterior. Después no vimos nada. Igual se está entendiendo, profe, me parece. Es como que lo estoy explicando y recontraexplicando, ¿no? Bueno, eso me hace sentir muy bien, se me va a pasar las fiebres. Acá tienen el 166. La sopa de letras. Ahora sí, vieron el efecto, ¿no? Desaparece y aparece otra cosa, ya me dijo, bueno, listo. Ustedes si llega a aparecer mi hijo, dice, qué buen PowerPoint, hagan algo, porque si no me mira con una cara como si no te lleven los laureles. Bien, es lo que les acabo de decir. Fíjense, cómo se suscribe el capital, cuál es el capital mínimo y por qué la terminología de capital social y capital suscripto. ¿Por qué? Porque debe responder al principio general. Pero también vemos que en el artículo 187, y acuerden que nos fuimos del 166 al 186, nos dice, bueno, integración en efectivo, bueno, mínimo, y acá recuérdenla a la doctora Silvina, mínimo el 25%. Y esto es lo que nos dijo Silvina, y yo no pensé que lo iba a decir en esa clase. Y lo dijo ahí en esa clase, y ya nos adelantó algo, fíjense, admitir. Su cumplimiento se justificará al tiempo de ordenarse la inscripción con el comprobante de su depósito en un banco oficial cumplida al cual quedará liberado. En la sociedad anónima unipersonal, el capital social deberá estar totalmente integrado. Y esto tiene toda la lógica. Primero, la habilidad de ir, depositar, que me den el certificado, ir al EGJ, decir vengo acá a demostrar, es como dijo Silvina. Al otro día van y lo retiran. El problema va a estar cuando después no estén integradas las acciones. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Pero es lo que pasa. Y esta inclusión, que no lo tenía la ley 19.550 antes, sino la que lo tiene ahora, en la unificación, en la sociedad anónima unipersonal, el capital social deberá estar integrado totalmente. Chicos, ¿cuántos socios hay en una sociedad anónima unipersonal? 1. ¿Y yo qué hago? Digo, bueno, voy a aportar, 100.000 pesos y voy a integrar ahora yo el 25%. Es como que arranco en una causal de disolución. Salvo que mi objeto social sea pero muy chiquito, y yo haya elegido una sociedad anónima de una manera que no sería aconsejable, arranco con un capital que no me alcanza. ¿Se dan cuenta? Cuando soy yo solamente la socia de una sociedad anónima. Porque si tenemos varios socios, vamos a tener otros aportes en especie, en dinero, vamos a hacer muchos, además vamos a hacer muchos. Pero si soy yo sola, es claro que el capital social no admite que se pueda integrar en otro momento. Se integra en el momento de la suscripción. ¿Está claro? ¿Vamos? Hablen. Sí, profe, clarísimo. Sí, claro. Genial. Los aportes, los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente, esto ya lo sabían, solo pueden constituir una obligación de dar y su cumplimiento se justificará al tiempo de solicitar la conformidad del artículo 167.
Y ahora vamos a ver qué pasó con el 167. Escucha, me quedan 10 minutos. Y entonces, como verán, artículo sustituido, anexo 2, ley, esto tiene que ver todo. La 26994 es la ley que, digamos, crea la unificación civil comercial. Ahora, ¿vieron que si hubiéramos empezado a estudiar sociedades anónimas, hubiera sido más fácil entender el resto? Porque acá es como que está explicado de lo que nosotros venimos tratando de hacer llegar con otras sociedades. Y sin embargo parece que la ley se hubiera dedicado primero a la sociedad anónima. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es una pregunta que se les dejo librada a lo que a ustedes les parezca. Yo pienso que esto es una cuestión de ideología política. De ideología política, la que sea o la que fuere, al momento de que se crearon los tipos societarios. ¿Está bien? Ustedes, cada uno, con lo que quiera. Vamos a las acciones. Y miren cómo pasamos del artículo 180 y, ¿qué les dije? 186, 187, y nos vamos al artículo 207. Después vamos a volver. Ahora, ¿qué son las acciones? Vamos a, ¿ustedes saben concordar leyes? El perro verde. ¿Alguien sabe concordar leyes? No, profe, ¿a qué se refiere con concordar? Bien. No, profe. Concordar es escribir al final del artículo, en realidad, digamos, técnicamente se pone una C, 2 puntos, y entre paréntesis, lo que nosotros queremos recordar que tiene que ver con ese artículo. Si ustedes, a continuación del inciso 1 del artículo 166, ponen entre paréntesis, primero la C, que significa concuerda, 2 puntos, y entre paréntesis, artículo 207, el 3 es el título 3, 207, van a saber que cuando hablan del inciso 1 del artículo 166, que les dice que las modalidades, que primero que nada el capital social se divide en acciones, que las modalidades, que los valores, que las diferentes clases se van a establecer en el estatuto, lo concuerdan directamente con el 207, porque fíjense, después de pasar por un montón de artículos que los confunden, las acciones siempre serán de igual valor, expresado en moneda argentina. O sea, yo puedo dividir el capital de esta sociedad anónima en miles, millones de acciones que valgan 1000 pesos. Siempre moneda de curso legal. No podríamos tener una acción nacional o una sociedad nacional que tenga un capital expresado en moneda extranjera. Siempre expresado en moneda de curso legal argentina. Todas de igual valor. Ahora, si nosotros decimos todas son de igual valor, ¿a qué nos estamos refiriendo con diversas clases? Bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro en la cabeza es que el valor de adquisición de las acciones siempre es igual. Yo voy a comprar la cantidad de acciones que me dé mi patrimonio o que quiera yo invertir, siempre van a tener el mismo precio. Las que compré yo, las que compré Silvina, las que compré Mariela, Alan, Rebeca, Sheila, las que estoy viendo ahora en pantalla, todos vamos a pagar lo mismo por cada acción. Pero no todas las acciones nos van a dar los mismos derechos. No todas las acciones nos van a dar los mismos derechos. El estatuto puede prever diversas clases de acciones con derechos diferentes. Dentro de cada clase conferirán los mismos derechos en nula toda disposición en contrario. Y acá voy a dejar de compartir pantalla. Después me tienen que hacer acordar que tengo que volver a compartir pantalla. Primer punto. ¿El valor de las acciones puede ser distinto? No. ¿Las acciones pueden ser distintas entre sí o pueden haber distintas categorías de acciones? Sí. Dentro de cada categoría, ¿puedo tener acciones diferentes? No. Silogismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto o necesitan explicaciones? ¿O no? ¿O sigo? Vamos. Chicos, porque voy a perder toda la clase. Profe, por ahora yo no entiendo.
Perfecto. Sí, Entonces, profe, yo vamos entiendo, a- pero no entiendo cómo no pueden valer importa, lo mismo no si... importa, porque ya lo vamos a ver, pero vamos paso a paso, sin ansiedad. Las acciones, al momento de comprarlas, la suscripción es el mismo valor, pero no todas nos dan los mismos derechos. Ahora, si yo tengo acciones que son diferentes, ordinarias, preferidas o privilegiadas, como generalmente se las denomina, sin que ustedes tengan que agarrarse de esos conceptos jurídicos, pero sí tenerlos en cuenta, dentro de las acciones ordinarias, todas tienen que ser iguales. Dentro de las acciones privilegiadas, todas tienen que ser iguales. Y lo mismo, o sea, si yo creo categorías de acciones, dentro de cada categoría no puede haber iniquidad o desequilibrio, ¿entienden? Silvina y yo suscribimos por 1.000 pesos cada acción, acciones de categoría B, que son privilegiadas. Ella no puede tener una acción que sea diferente a la mía. O sea, compramos exactamente las mismas acciones con los mismos derechos y al mismo precio. ¿Eso se entendió? Porque de eso se trata. Vamos. Sí, profe. O me contestan o me ponen la reacción, pero no puedo tardar toda la clase. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Bien, perfecto. Diversas clases. Vamos. Ahora, acciones ordinarias, derecho, voto, incompatibilidad. Fíjense. Cada acción ordinaria, entonces empiecen a tomar nota, porque las acciones, más allá de que ustedes pueden no distinguir o ponerle el nombre equivocado a preferidas y privilegiadas, no se pueden equivocar en lo que son las acciones ordinarias. Cada acción ordinaria, que es una acción común, da derecho a un voto. Pero miren esto, el estatuto puede crear clases que reconozcan hasta 5 votos por acción ordinaria. Entonces, esta acción ordinaria no me da derecho a un voto. Puedo, en el estatuto, establecer que esta acción ordinaria, que vale 1.000 pesos, el valor es el mismo. Ahora, como es otra clase de acción, me da hasta 5 votos. ¿Se diferencia del valor? No. ¿Dónde va a estar la preponderancia o dónde va a estar la importancia de que tenga 5 votos? En el devenir del transcurso de la actividad económica o de la explotación económica, donde yo tenga la posibilidad de votar. Entonces, los que tienen una acción ordinaria con un voto van a tener un solo voto. Y yo que tengo la misma cantidad de acciones y puse la misma plata, voy a tener muchos más votos, porque por acción puedo tener hasta 5 votos. Y eso es lo que se llama privilegiadas. Aunque dice acción ordinaria, fíjese, el privilegio en el voto es incompatible con preferencias patrimoniales. Entonces, la acción ordinaria se la utiliza para llamar a aquella acción que solo da un voto. Primero que nada, todas las acciones nos dan carácter de accionistas. Todas. Ahora, cada acción ordinaria me da un voto. Si el estatuto establece que las acciones ordinarias tengan más votos, se llaman acciones privilegiadas. Hasta 5 votos. Ahora, ya les está adelantando el artículo que hay acciones que me pueden dar más plata que otras. ¿Valen más? No, valen 1.000 pesos. ¿Pero por qué me dan más plata? Porque voy a tener la posibilidad de ganar más que otros. El valor va a ser el mismo. Pero fíjense cómo siempre volvemos al equilibrio. Tenés más votos, pero no podés ganar más dinero. Entonces, si yo tengo acciones privilegiadas, puedo tener más votos, pero si tengo acciones preferidas, puedo llegar a tener más posibilidad de participar mayormente en las ganancias. Tengo la posibilidad de tener mayores dividendos. ¿Cuál es mi participación en el capital? El mismo que las acciones que tengo. Pero al momento de distribuir utilidades, mi acción cree que es preferente, me va a dar más plata que ustedes, chicos. Que ustedes tienen acciones ordinarias o que tienen acciones privilegiadas. Ustedes podrán votar más que yo, sí, pero yo voy a ganar más. Ahora, si yo voy a ganar más, bueno, entonces no voy a votar más.
vamos a mantener de alguna forma alguna equivalencia entre los derechos de cada socio. ¿Vas a ganar más? Bueno, pero no vas a tener preponderancia en el voto. Fíjense que fuimos al artículo 216. 217. A mí no me pareció el cartel rarísimo, porque si no ¿Vos seguiste hablando? Totalmente, sola como loca mala. No sé hasta dónde llegamos a... No sé hasta dónde, menos mal que no estamos grabando todo esto. Sheila, me muero de risa. ¿Con qué yerba estás tomando? No, le puedo asegurar que no tiene que ver con el mate, no sé. Zoom está como yo hoy. Estamos con fiebre. Puede pasar, viste que pasan cosas. Así que bueno, lo importante es que nos entendemos y las cosas pueden pasar. Sí, totalmente. Es verdad, Lautaro. Bueno, estoy admitiendo gente. A ver, vamos otra vez porque calculo que sigue abierto. Que les iba a decir justamente que tengo que poner a presentar que ya pasábamos a la transmisión de las acciones. Y miren que pasé por estas dos cosas. A ver, vamos a dejar de hacer esto, porque más allá del número de artículo, que además lo tienen ahí, me gustaría saber hasta dónde entendieron de lo que yo expliqué, porque yo me enganché hablando de las acciones y les dije algo que tuvieran en cuenta. ¿Hasta dónde supieron? Profe, lo último que tengo fue lo del tema de que hablamos de las acciones preferidas, digamos que son las que dan más dividendos. O sea, hablamos de las acciones ordinarias, digamos de las que tenían un voto o las que tenían más y que ya eran privilegiadas. Bueno, y nos comentó el hecho de que, o sea, si teníamos acciones privilegiadas no podían tener preferidas. O sea, es una o la otra. No se podían las dos. No. Lo que dije es, yo puedo tener distintas, o sea, yo puedo comprar de estas, de las otras. La diferencia no está en las que yo adquiera, sino en los derechos que dé cada categoría. Por favor, entiendan esto. Yo tengo el derecho de comprar 50 acciones ordinarias con un solo voto, 50 acciones preferentes o preferidas que tengan hasta 5 votos, de acuerdo a lo que diga el estatuto. El estatuto puede prever hasta 5, o sea que pueden ser menos. Y también puedo comprar acciones que solamente me den plata. ¿Por qué? Porque a esas acciones, y que fue lo que no escucharon, la Ley General de Sociedades les dice, puede incluso en el estatuto quitarles el voto. Entonces, en la asamblea yo voy a tener una multiplicidad de situaciones como socia. Yo voy a poder votar y voy a tener la cantidad de votos que sea la sumatoria de mis acciones ordinarias y mis acciones con derecho a voto plural. Más allá de que sean preferentes o privilegiadas, no los quiero confundir con la terminología, porque no tendría sentido. Todas las acciones que me den más cantidad de votos, yo voy a poder imponerme de mejor, voy a estar mejor posicionada en una asamblea. ¿En qué asamblea? En una asamblea ordinaria. Ahora, aquellos que solamente tienen estas acciones, o en caso yo misma, que tengo estas acciones que solamente me dan mayores dividendos, y les expliqué ahí, no sé si se llegó a escuchar ahí o se me cortó, que no tiene que ver con la participación en el capital, que tiene que ver con la distribución de dividendos, es decir, utilidades repartibles. Yo tengo un porcentaje en el capital determinado, un X porcentaje, ¿por qué? Porque suscribí tanta cantidad de acciones, pero al momento de cobrar, voy a cobrar más. Puede ser por una tasa de interés, puede ser que el estatuto establezca que cobro el doble, puede ser que establezca una suma fija. La creatividad para todo en las sociedades anónimas. Fíjense que por algo es la reina de las sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que les dije y por qué el artículo 187 referido al 244? Más allá del número de los artículos, lo que quiero que entiendan y que sí sepan, más allá de que tienen que saber
que tienen la posibilidad de tener distintas acciones, hay cuestiones que nos tocó explicar a la doctora Silvina y a mí en cuanto a que en qué órganos se toman y qué mayorías se necesitan cuando no se trata de cuestiones que hacen al giro comercial, sino que se tratan de cuestiones tan trascendentes a la vida de la sociedad que puede ser que continúe, que no continúe, que se transforme, que se escinda de forma total. Recuerden que era la única causal de disolución y liquidación. Y entonces, en las sociedades anónimas, cuando ocurren este tipo de cuestiones y se reúne la asamblea, primero va a ser asamblea extraordinaria, y no se preocupen por esto porque va a ser motivo de expresa clase. Voy a admitir algo. Sino que se produce un efecto nivelador. Yo que estaba recontenta guapetona porque tenía un montón de acciones preferentes con derecho a muchos votos por acción. Resulta que en esos casos, todos aquellos que tienen voto múltiple van a tener uno solo. Y todos aquellos que tenían acciones también guapetonas a cobrar más, nos olvidamos de cobrar más y si no tienen voto, adquieren el voto. Es decir, que en esos casos en los que vamos a decidir la marcha de la sociedad y qué va a pasar con la sociedad, aumento del capital, pérdida del capital, prórroga de la sociedad, cesación de pagos, liquidación, transformación, fusión, escisión, cuestiones que no son lo que hacemos en el mercado. Todos vamos a tener un voto. ¿Por qué? Un voto por acción. Entonces, vamos a tener más votos si no tenemos más acciones. Y eso es el efecto nivelador que pasa en absolutamente todas las sociedades. Yo puedo imponerme en el capital, pero ¿qué pasaba en el CRL? ¿Cómo hacíamos con eso? Decíamos, bueno, listo. ¿Se toman por mayoría de capital? Sí. Todas las decisiones. Pero nunca un solo socio puede tomar la decisión por sí mismo. Necesitará del concurso de otro socio y no importa su participación en el capital. Y cuando hablamos de sociedades personalistas, y a lo mejor yo tengo el 90% porque es el know-how y se trata de eso, y probablemente sea una empresa, una sociedad colectiva, de capital industria, vamos a decir, o de comandita simple, que se dedica a esto, a realizar plataformas para hacer MIT. Imagínense, lo único que se necesita es tener el conocimiento. Las ganancias van a venir, sí, esto tiende a la virtualidad, ¿cuánto más? ¿A cuántas más cosas? ¿Éxitos económicos vamos a tener? Sí, pero resulta que yo, por todo eso, por conocer eso, soy la que se impone. Los demás vienen y me financian. Ahora, cuando se toman decisiones que tienen que ver con la vida de la sociedad, yo no me puedo poner. O se toman por unanimidad o por una mayoría agravada, y en ese caso, en vez de la ley de sociedades establecerlo, los mandan a los socios a decirlo en el estatuto. ¿Me comprenden? ¿Vieron que ahora les exijo más? Y les exijo velocidad, además. Y ahora me estoy mareando porque me estoy hiperventilando. ¿Listo? Perfecto. Va. Ahora, explicadas las acciones, vamos a ver qué pasa con la transmisión. ¿Qué pasaba con la transmisión de las cuotas partes? Bueno, era todo un asunto, ¿no? Primero que nada tendría que estar previsto, de qué manera, porque sí, no se heredaban, teníamos un montón de supuestos particulares en donde frenábamos esto de la incorporación del tercero, ¿no? Ya sea el que subasta, ya sea el que hereda, o ya sea el que quiere venir y comprar las cuotas. ¿Y qué hacíamos? Crecíamos como sociedad y comprábamos esas cuotas, o crecíamos como socios y nos librábamos de todo mal, si es que venía algún todo mal. Pero ¿qué pasa con las acciones? Y ahora vamos a compartir pantalla. Avísenme si lo ven. ¿Ahora? Sí, se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Perfecto. Estos son los artículos que yo había vuelto para atrás, pero no va a hacer falta, lo tienen en el PowerPoint y lo tienen en sus leyes. Y acá había llegado yo y acá me di cuenta que estaba hablando sola. Transmisibilidad de las acciones. Y así esta foto también tampoco es inocente. Porque las acciones pueden estar en un instrumento, en papel, como lo ven así, o pueden estar instrumentadas de cualquier otra manera, pero pasan de mano en mano. Y acá
va a ser muy importante traer nuestros conocimientos de comercial 1 cuando vimos títulos de crédito. Las acciones son títulos de crédito. Las acciones son títulos de crédito. Contienen el crédito a qué? A cobrar determinado X. Ahora, ¿por qué lo diferenciamos del cheque, del pagaré y de la letra? Porque son títulos incompletos. Cuando Silvina y yo compremos acciones, vamos a tener acciones A, B, C. ¿Y qué es la A? ¿Y la B? ¿Y la C? ¿A dónde vamos a ir a saber esto? A ver quién me lo puede responder. Por supuesto no Silvina. ¿A dónde vamos a ir a ver esto de qué es A y qué es B y qué? Al estatuto, profe. Tal cual. Por eso se dice que son títulos incompletos. Porque yo de la acción misma no puedo advertir qué derechos me da. Yo sé que tengo acciones de características C o de qué clase C. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al estatuto para ver de qué se trata tener clase C. Todas las acciones de clase C darán 3 votos, por ejemplo. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo se transmiten y por qué estoy hablando de esto? Porque las acciones pueden ser endosables o pueden ser escriturales. Y cuando son endosables se transmiten por endoso, que puede ser en blanco o no. Pero si son escriturales, no pueden transmitir por endoso, sino que se deberán transmitir por cesión de créditos y deberán inscribirse en un libro que lleva la sociedad, que seguramente es todo digital e informático hoy, para saber que el socio fulano de tal transmite la cantidad de acciones X de categoría C, por decir algo, a la socia Silvina Marisa Glaticni, con todo su nombre y apellido, su número de documento. Y eso es lo que nos diferencia a la forma más rápida, más fácil, menos formal, o la más formal, que surge de dónde también. ¿De dónde? El perro verde. Del estatuto también. Del estatuto. No tengan miedo a ver que hable el micrófono. Ahora, la transmisión de las acciones es libre. ¿Dónde vimos también que era libre la transmisión? En la SRL. Totalmente. Y sin embargo eso era una mentira. Y me animo a decir esto. Si es por la fiebre, me voy a defender. A mi defensa, después voy a decir, no, estaba alucinando. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque no es tan libre. Porque si yo tengo la posibilidad de libremente transmitir las acciones, no tengo por qué, no tengo ningún tipo de obstáculo. Entonces, esto de libre es relativo. En la sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué es lo que tenemos que entender por es libre? Es que no se puede prohibir. Pero sí se puede obstaculizar. Y obstaculizar de tal modo que lo puedo poner en el estatuto o me puedo meter después en un juicio o en una sucesión a rescatar esas cuentas. ¿Está? ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa con las acciones? Y ahora nos trae el artículo 214, ¿vieron que volvemos para atrás? ¿Ven por qué les hice esta cuestión? Es libre. El estatuto puede limitar la transmisibilidad de las acciones nominativas o escriturales, sin que la prohibición importe, limitar su transferencia. La limitación deberá constar en el título de las inscripciones y sus comprobantes de estado respectivos. Ahora, esto que yo les acabo de decir, la transmisibilidad de las acciones es total, es libre. ¿No sigue siendo una mentira? Sí, profe. Pero solamente para qué acciones? Para las nominativas o escriturales en donde ¿qué? En donde yo puedo decir, un momento, estas acciones que son de este socio, ¿alguna vez ustedes vieron acciones escriturales? No, profe. Bueno, después ahora les voy a mostrar la formalidad. Son unos papeles viejísimos ya,
donde dice la característica, el estatuto, todo, absolutamente todo, con todas las formalidades, dice el nombre de la persona, el monto, todo, todo. Y además dice en qué libro está inscrita. Al momento de yo querer transmitirla, se lo tengo que poner en conocimiento de la sociedad. ¿Y qué pasa cuando yo le pongo en conocimiento a la sociedad de que voy a transmitir? Lo mismo que me pasaba con la SRL. La sociedad puede adquirir esas acciones, las pueden adquirir los socios sin necesidad, o sea, adquiriendo la misma proporción, o tal vez no. Pero aquellas que no son escriturales o nominativas y que son endosables, no se encuentran con ningún tipo de limitación, por lo menos hasta donde vemos hasta ahora, ¿o no? Entonces, acciones, como principio general, son libremente transmisibles. Pueden ser endosables o pueden ser escriturales o nominativas. Y solo puede limitar el estatuto, las acciones, la transmisión de las acciones que sean escriturales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe, justo la otra vez charlábamos esto con el grupo, de que decíamos, son de libre transmisibilidad cuando estudiamos SRL, pero no es tan así, decíamos, si se puede limitar, y lo que comentó recién lo pusimos en discusión. Y ahora, bueno, justo nos deja claro esto. Lo que pasa es que no nos adelantamos a las cosas porque si no... Yo les vuelvo a decir lo que les dije siempre. La ley de sociedades se termina de entender cuando se termina de leer, cuando se termina de estudiar. Y entonces ella dice, sí. Mira esto, Tal cual. Mira esto, con rato. Lo que nos dicen en cuanto al capital, en cuanto a la integración, cuál es el principio general, cuáles son las excepciones, que nos dan un boleto de cosas. Si nos hubieran dicho todo eso cuando vimos colectiva, ¿no nos hubieran solucionado un montón de cosas? Sí. Bueno, sí, pero resulta ser que fue toda la revelación de la sociedad sana. Ahora, sigamos con la transmisión. Las acciones nominativas, es decir, aquellas que no son endosables. Y los derechos reales que las graben, tranquilos, deben notificarse por escrito a la sociedad. Esperen que saco la pantalla esta de acá que me molesta. No veo. Entonces, a la sociedad emisora o entidad que lleve el registro, esto tiene que ver con esta suscripción pública, y surte efecto contra la sociedad y los terceros a partir de su inscripción. Esto no es ni más ni menos que reeditar lo que pasa con las cuotas. ¿Se acuerdan que en las cuotas veníamos nosotros con la persona que iba a hacer nuestro sesionario y nos presentábamos con el documento, con todos los datos y con el valor y con todo, ¿cierto? Y lo presentábamos a la gerencia. Y la gerencia convocaba, con las formas de convocatoria, al órgano de gobierno. Y acá es donde pasaba lo que está pasando ahora. ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo que hacer esto? Bueno, primero porque son escrituras o nominativas. Es decir que muy probablemente corresponden a socios fundadores. A socios fundadores. Y por otra parte, fíjense que una vez que se lleve el registro y se inscriba en el registro, si es que no pasa nada antes, recién surgirá efecto o surtirá efecto respecto de la sociedad y los terceros desde la inscripción. ¿Por qué? Porque todas las acciones escriturales constan en un libro que las define. Continuación del 215. En caso de acciones escriturales, la sociedad emisora o entidad que lleve el registro, esto de entidad que lleve el registro es para estas otras formas de suscripción, ya se los dije. Cursará aviso al titular de la cuenta en el que se efectúe el débito, tampoco le den bolilla. La autoridad de contralor podrá reglamentar otros medios. Las acciones endosables se transmiten por una cadena ininterrumpida de endosos y para el ejercicio de sus derechos el endosatario solicitará el registro. Por lo tanto, de la continuación del artículo 215, lo único que quiero que sepan es desde las hasta tro. ¿Me explico? Es lo que sería infine, porque no es último párrafo. Ya nos dijeron antes cómo tenemos que transmitir las acciones escriturales. Y acá solamente nos está hablando, que nos amplía, que deben realizarse las inscripciones que ya nos dijeron, pero se refieren y están más orientadas a las sociedades
que se hacen por suscripción pública porque justamente hay una entidad, que es un tercero, que lleva todo el registro de las acciones que se van transmitiendo. Y se los avisan a aquel que las tiene y están depositadas en una cuenta. No tengan en cuenta nada de lo que les estoy diciendo. Solamente tenganlo en cuenta para entender por qué les paso por encima todo el artículo y les digo esto. Las acciones endosables se transmiten por una cadena ininterrumpida de endosos y para el ejercicio de sus derechos el endosatario resuelve sacar el registro. Entonces, se transmite, se endosa, y yo me las quiero quedar. Y quiero formar parte de la sociedad y quiero votar y quiero participar en la vida de la sociedad. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a presentar frente al directorio y voy a decir, hola, yo, Delma Sánchez, adquirí esta cantidad de acciones de esta categoría. Regístreme, por favor, porque usted me va a tener que convocar a asamblea. Ahora, ¿qué pasa con las sesiones? El cedente que no haya completado la integración de las acciones responde ilimitada y solidariamente por los pagos debidos por los cesionarios. El cedente que realice algún pago será copropietario, bla, bla, bla. ¿Saben lo que les expliqué hace un rato? Que cuando veíamos SRL, veíamos que había una responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios frente al tercero. ¿Lo recuerdan? Sí, hasta la integración de la sociedad hacia la afuera. Miren lo que pasa acá. El cedente que no haya completado, el cedente, el que transfiere, y no haya completado la integración, es decir, no logró que el cesionario pague todo lo que tenía que pagar, es decir, integre, responde ilimitada y solidariamente por los pagos debidos por los cesionarios. ¿Y frente a quién está respondiendo estos pagos de los cesionarios? Bueno, se los digo yo entonces, responde frente a la sociedad. No responde frente a los socios no salen. A ver, ¿quién es fulano? A ver, ¿qué categoría tenía? A ver, ¿qué parte de mi patrimonio? ¿Solidaria, ilimitada, subsidiaria? No. Desapareció este sesgo de sociedad personalista. Ahora yo, que me puse las pilas y dije, quiero salir de acá, las estoy cediendo, las puse en conocimiento, incluso fue por endoso, pero resulta que este endosatario, este cesionario, no integró la totalidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo sigo siendo responsable. Yo todavía es como que no me fui. La sociedad me agarra y me dice, vos, no hiciste bien tu negocio, no lo completaste, no fue perfecto, no nos trajiste al patrimonio o al capital social, de acuerdo a la situación en la que esté todo lo que tenía que ser. Bueno, vos y el fulano que entra, los demás son solidariamente responsables. Punto. ¿Los demás accionistas tienen algo que ver? No. Nada. Y acá vamos a las formalidades. Y de acá voy a salir, chicos, porque lo de las formalidades, primero ya me duele mucho la garganta, y por otra parte es una cuestión de leer qué tiene que tener escrito las acciones. ¿Se dieron cuenta la diferencia abismal que existe entre una SRL incluso y una SA? Acá, si hay alguna acción que no se integró, el socio que pretende haber cedido se va a quedar enganchado ¿de qué? Del valor, no es que daño, no es que voy al tercero, no. Me desapareció este último vestigio de cuestión personalista que tenía la sociedad de responsabilidad limitada. Somos todos los mosqueteros, todos para todos, y entonces vamos y salvamos a este otro fulano que, bueno, no alcanzó, o todavía tiene plazo, porque no es que no alcanzó. Si la ley le da 2 años para integrar y todavía tiene plazo, no lo pueden intimar, no lo pueden escribir, no lo pueden sancionar. ¿Qué tienen que hacer? Salir a cubrirlo. Y acá, en la SA, ¿salen a cubrirlo? ¿Quién sale a cubrir a quién? Se cubren entre sí los que hicieron el negocio, y punto. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, profe. Me alegro.
porque estoy a 7 minutos. Silvi, ¿me sacás unas fotitos ahora? Porque teníamos un montón y se fueron, así que solamente voy a bancar a los 43 que se quedaron. Ah, bueno, porque yo te digo, saqué unas fotitos y había 40, el mismo número que hay ahora. Ah, bueno, listo. Porque al principio estábamos con 49 personas. Hace un rato subió a 45, qué sé yo, y a una chica se le cortó la luz, a una alumna, así que... Y acá Enzo Puentes dice que se quedó sin... Bueno, los voy a escribir ahora. ¿Quién fue Silvia? Vos vas a ver que las fotitos hay 43, 44, no, ese es el número, ahí te las mandé. Genial, bárbaro, acá las tengo. Bueno, bueno, vieron que como empecé, lo vuelvo a decir ahora, el razonamiento circular es importante. El estudio de las acciones es muy simple, pero tiene su complejidad. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar qué es lo que pasa con ustedes en la vida de la sociedad, en la explotación comercial de la sociedad. No nos vamos a quedar con que es la división del capital y si es un elemento típico y además, si no es así, va a caer en la sección cuarta. No nos quedamos en eso nada más. Ahora vimos que podemos ganar más, que podemos tener más votos, que podemos tener uno solo y que podemos en algunos casos vernos privados de votos. A excepción de los casos en los que la vitalidad de la sociedad esté en juego. ¿Está? ¿Quién lo va a saber? El directorio. Y después vamos a ver cómo se convoca, cuáles son las formalidades. Hay muchísima complejidad en lo que es asamblea ordinaria y extraordinaria. Ahora, si queda claro esto, les va a quedar claro lo demás. Supongo. ¿Algo para preguntar, chicos? O para digamos, comentar. Chicos, Silvina. O sea, yo ya... ¿Podría dar un ejemplo en el que tengan que votar algo así que no sea del transcurso normal de la sociedad? Como para que la gente... Te di todos los ejemplos. Te di pérdida de capital social, prórroga de la sociedad, escisión en la que se divide toda, fusión, bueno, este no es caso, no. Transformación absoluta de tipo, transformación fundamental del objeto. Profe, puede ser que hay un artículo que nombra todas las El causales. artículo 94. Sí. Por eso te dije, fíjense que la ley de sociedades se integra con todos los artículos. Esas situaciones no son propias del objeto social. Si esta sociedad se dedica a la fábrica automotriz y resulta que tenemos que votar un aumento de capital hasta el 10º, porque no nos da el cuero, obviamente esto es una situación que excede el giro normal. No nos estamos encontrando para aprobar balances, para aprobar la gestión del director, para pagarle sus honorarios, etcétera, lo normal. Nos estamos juntando incluso para ver si la liquidamos. Nos estamos encontrando porque ya cumplimos el plazo de 99 años, una sociedad anónima puede pasar, y pasa, y la tenemos que prorrogar, ¿o no? Porque si no la prorrogamos, se tiene que liquidar. Entonces, todos los casos en los que no se refiera a la ejecución de la explotación comercial automotriz, son todos los casos en donde se va a llamar asamblea extraordinaria. Pero no quiero ahora que se enrosquen con las asambleas. Quiero que se enrosquen con los derechos que ustedes tienen con las acciones, que es una novedad absoluta y total, distinta del resto de las sociedades. Ninguna de las sociedades tiene esta situación. Sí, lo primero que hay que llamar la atención es este análisis, esta cuestión que hace el legislador y que detalla, que ustedes lo ven, que es toma el capital social, es cierto que no pasan la SRL, vos la SRL que tenés, cuota, punto. Y después te dice lo que puede pasar con la cuota, la cede, no la cede, la hereda, no la hereda, ¿cierto? Ahora, cuando vamos a ver el capital, está explicando hace un rato largo, estaba mirando la hora, hace un rato largo de realmente ahí me están quedando, sí. Hay una cuestión para analizar, entonces nos detenemos. Cuando vemos capital
social de la SA, me detengo. ¿Es cierto? Porque no es una... Entonces, allí ustedes van a ver que lo pueden estudiar bajo forma de clasificación, hay distintas maneras de estudiarlo. Lo bueno que está en este caso es que Delma les apunta qué normas son las que ustedes deben estar atentos, ¿es cierto? Que les indica, y qué no, y qué es lo que les van a hacer lío. De todas formas, yo creo que lo primero que deben estar atentos en esta cuestión del que el legislador se detiene para explicar un poco cada tipo de acción. Primero que ya sabemos que acciones de distintos tipos, de uno. Entonces, es cierto, después hacer el otro análisis que al que cae Patricio más adelante, que es cuáles son los efectos, las consecuencias, ¿es cierto?, en los derechos y obligaciones de cada socio, o la vida interna de la sociedad que te da cada acción. Eso está bueno, pero lo primero es abordar y integrar el conocimiento en forma natural, ¿es cierto?, sabiendo que cuando nos enfrentamos a una SA tenemos que tener, es cierto, como una lente, ya verlo desde otro punto de vista. Porque es cierto, es como otra forma de organización empresarial, porque ¿por qué eligieron esta organización empresarial y por qué abordan este tipo de acciones? Y bueno, a los tipos les reconviene, o sea, veamos qué pasa por ahí, entonces sepámoslo, estudiémoslo. Mientras hablabas te pongo esto de fondo porque es lo que estás diciendo. Me había olvidado que mi hijo dijo, no, tiene que haber esta. Lo que está diciendo Silvina es esto. Todos nos detenemos frente al capital. Me había olvidado que les había dejado esa foto. Y ahora me lo está diciendo Silvina. Y es exactamente esto. Por eso no es que solamente les queremos poner muñequitos de colores. No se trata de eso. Se trata de esto. ¿Qué entienden ustedes por esto? Y esto es lo que le pasa al legislador. Dijo, esto es lo que ustedes tienen que ver. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Ahora estoy contenta. Ahora estoy muy contenta con él. Menos mal, Silvi, que lo dijiste porque me había olvidado de esa parte que por lo menos quería que quede categórico. Al ser una sociedad con esta tipología tan particular, ¿cierto? Obviamente el centro del tema es el capital, así como las personalistas que dábamos otras cuestiones, que fue la mixta, la SRL, que veíamos, es cierto, un poquito de ambas. Ahora sí estamos en el otro extremo, entonces es obvio que vamos a tener un análisis del capital artero. Y todo atrás tiene un porqué, todo tiene un porqué y todo tiene una funcionalidad, ¿es cierto?, en el gobierno y luego finalmente en la concreción del objeto social y la economía. Todo conviene, chicos. Así que ustedes primero lo estudian, primero conozcan, es cierto, cómo es esto, es verde, es rojo, es redondo acá tiene punta, o sea, veámosla, conozcámosla, y después vamos a ir contando por qué, porque también tiene todo un sentido, ¿cierto? Después cuando vean las distintas tipos de asamblea, que ven la vida societaria, a medida que van viendo la vida social, se van dando cuenta del por qué tamaño lío, porque ¿qué se le ocurre? Coordinativo, estructural, ¿qué les pasa, cierto? Ganas de hincharlas a los alumnos, no tienen, lejos. Claro, y estaría interesante que ustedes tengan idea del tema, alguna idea, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó? Ya a mí nos quedan 5 minutos de conexión, pero bueno, la clase habría finalizado. ¿Quieren decir algo, chicos? No, profe, simplemente que por ahí con el grupo habíamos entendido re mal algunos artículos de SRL, sinceramente, y ahora trayendo esto de sociedad anónima, ay no, me di cuenta que no. Les puse ahí en el grupo de WhatsApp, chicos, habíamos entendido todo mal, pero está buenísimo esta comunicación. Y miren, a nuestra defensa, siempre les adelantamos algo, les decimos, fíjense acá, fíjense allá, porque después se termina de entender cuando leemos todo, pero tenemos que llegar hasta ahí para eso, no, para eso tenemos que entenderlo antes, porque son instancias que hay que cumplir. Pero vieron que
parece como una cosa simple de leer y después nos damos cuenta que no es tan así. Porque si no con Silvina no nos ponemos a poner artículos, chicos, eso es una tontería. Pero justo en sociedades no lo es. Bueno, no sé si me quieren decir algo, si fue clara la clase, no lo fui, si fui muy rápido, si parezco un Pokémon, un monstruo, ¿viste? Ya saben, me lo dicen y vamos a ver qué puedo aclarar. Hay mucha tela para hilar, profe. Igual, muchos detalles a tener en cuenta y esas cosas. Totalmente. Pero Quiero que me se ve digan- interesante el tema. Quiero que me digan si la clase les resultó por lo menos clara, entendible. Sí, se entendió bien sí, y el profe. ritmo va bien también. Sí, profe. Genial, ¿no tengo que frenar un poco? No, profe, incluso en su modo lento va rápido, no se preocupe. Realmente, profe, o sea, si está enferma no se le nota, realmente necesita descansar. Porque yo enferma una cosa media fina, pero usted, profe, vino y nos tiró con toda la información, la verdad, que buenísimo. Pero eso pasa por la temperatura y porque ahí uno se da cuenta de lo que ama hacer, ¿no? De lo que realmente le entusiasma hacer en la vida. Así que les agradezco a ustedes mucho, muchísimo. Y a mi compañera que todo el tiempo está ahí haciéndome contrapeso.